Hoy, mis hermanos, vamos a tocar un tema importante, que es importante que lo hagamos con reverencia, que tiene bastante que ver con el sexo. ¿Y por qué este tema es importante? Yo leí esta mañana en el libro de nuestro hermano Paul Tritt, Sexo en un mundo quebrantado, lo siguiente: hay parejas casadas en la iglesia que no experimentan la unidad sexual hermosa y única que Dios diseñó. Hay hombres que profesan ser cristianos y que viven una doble vida. Hay muchos solteros cristianos que sucumben ante las tentaciones que son llamados a batallar. Hay muchos cristianos cuyas mentes se desvían a diario y cuyos deseos se descarrían en forma habitual. Por eso, mis hermanos, como dice nuestro hermano, es muy importante el tema que vamos a tocar hoy, mis hermanos. Un tema que tiene que ver con la vida humana, porque forma parte de nuestra identidad, forma parte de lo que somos, ¿no? Nuestra sexualidad. Forma parte de los que aquí son, como leíamos ahora, solteros, de los que son casados, de los que son viudos, de los que han caído en el divorcio, de todos, jóvenes o adultos. Es algo que nos atañe a todos, mis hermanos. Y quiero introducir, mis hermanos, ahí mismo donde comienza el texto, en el versículo 3, para que vayamos entrando en este tema y vayamos comprendiendo lo que el Señor nos quiere hablar hoy acerca de esto, mis hermanos. Dice: pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a santos. Ahí comienza con un contraste, una palabra pequeña pero importante. Pero, ¿no? Esto dice que hay un contraste con lo anterior, porque si no, no podríamos entender que viene hablando el apóstol Pablo, de repente comienza a hablar de este tema. ¿Por qué? Viene hablando desde el versículo Efesios 4:32. ¿Cómo, no? Veníamos viendo cómo no hay que ser y luego cómo sí hay que ser. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Cristo os perdonó, o Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, mis hermanos, como venimos viendo, la vida y el andar cristiano, mis hermanos, consiste en desechar viejos hábitos, pecados propios de la vieja naturaleza, como veníamos viendo: la mentira, la ira descontrolada, la influencia del diablo, las palabras dañinas que no edifican, no dejar la amargura, el rencor, los deseos de venganza, las rabias y cosas parecidas que ensucian al hombre, que contristan al Espíritu Santo y por eso tienen que ser dejadas. Pero la vida cristiana, como leemos ahora, también consiste en tener un trato amable, de calidad, como estudiábamos, unos con los otros, en comportarnos unos con los otros con misericordia, perdonándonos unos a otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. El ser imitadores de Dios. El cristiano tiene una nueva vida interior, por lo cual ahora puede expresar la vida de Dios que hay en él. Dice en Efesios 2, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestes en Cristo Jesús. Y esas palabras son muy importantes, que ya las hemos estudiado. Entonces, ese imitar a Dios, ese vivir, ese expresar a Dios es posible porque se nos dio vida que no teníamos, la vida del Hijo de Dios. Por eso ahora Pablo puede exhortarnos: imiten a Dios. No es algo imposible y no es una imitación externa, como veíamos con nuestro hermano Andrés la semana pasada. Es algo que surge del interior de una vida que ahora es manifestada, la vida de Cristo, una transformación, mis hermanos, que ha ocurrido y que por eso ahora podemos mostrarla, que nos permite ahora algo más grande, mis hermanos, que lo que el mundo puede hacer, que lo que la religión ofrece, una imitación exterior, una apariencia. Ahora podemos expresar el carácter, la vida, la realidad de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, el carácter del Padre, de nuestro Padre, que ya no corresponde con ese viejo hombre, pero que ahora es semejante a Dios. Ahora podemos andar como leíamos en amor, es decir, vivir conforme al amor de Dios, de la misma manera que Cristo amó, que nos amó a nosotros. Un amor que se entrega, un amor que es sacrificial, que agrada, que alegra a Dios. Y todo esto es posible porque Él nos dio vida,
Si no, todo esto que venimos estudiando, como venimos diciendo, sería pura moralidad. Pero es vida en Él. Pero ahora surge un contraste. ¿Por qué? Porque el amor es, como dice 1 Corintios 13, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces suele leer mucho en los matrimonios, ¿no? Como si se tratara del amor de las parejas. Pero cuando esto se escribió, realmente lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo es el carácter de Dios, porque Dios es amor. Y cuando acá dice el amor está hablando de quién es y cómo es Dios, mis hermanos. Eso es muy importante. La descripción de Dios, Dios es amor. Imitar a Dios, expresar su carácter, es andar en amor como Cristo, con ese amor sacrificial, ese amor de entrega, mis hermanos. Pero, ¿no? Eso es el amor, eso es lo que venía hablando el apóstol Pablo, andar en amor. Imiten a Dios, sean como Dios es, expresen el carácter de Dios. Ya estamos viendo cómo es Dios, así es Dios, como acabamos de leer. Pero ahora Pablo quiere hacer una exhortación contra aquello que es lo completamente contrario al carácter de Dios, a lo que es andar en amor en Cristo. Esto, lo que vamos a ver hoy, es la perversión del amor. Por eso es un contraste. Una cosa es el amor, lo otro es lo contrario. Aquello lo cual Pablo nos va a exhortar hoy en la palabra que estar lejos de nosotros. Aquello que contradice el carácter de Dios, que contradice el andar de Cristo. Esto es muy importante, mis hermanos. Entonces espero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, dice el apóstol Pablo, tenemos que entender de qué nos está hablando, que es esta perversión, que esto que es contrario al amor y al carácter de Dios. Entonces, contra lo primero que nos advierte es contra la inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad? En la Reina Valera dice, o fornicación. Porque cuando vemos la palabra fornicación, solo pensamos normalmente en sexo antes del matrimonio, entre solteros. Pero no, eso va mucho más allá. La palabra es porneia o pornía, que significa inmoralidad sexual. El Bain dice una relación sexual ilícita. Toda esta palabra se usa en las Escrituras para referirse a todo tipo, toda clase de pecado de índole sexual. En el Antiguo Testamento Dios había prohibido toda una serie de prácticas que entran dentro de esta palabra inmoralidad sexual o fornicación, cuando la vemos en las Escrituras. Cuando dice esa palabra fornicación, no es un asunto, son muchos asuntos que tenemos que entender. La lista tal vez más detallada se encuentra en Levíticos capítulo 18, donde ahí se habla de estos tipos de pecado sexual. Y tenemos que hablar un poco de esto, ¿por qué? Porque tenemos que entender, cuando le dice que eso ni siquiera aparezca entre nosotros, no esté en nosotros, ¿a qué se refiere? Entonces, voy a leer algunas citas, porque si no se nos va mucho el tiempo, porque es un capítulo largo. Pecados sexuales que aparecen ahí en esa lista. Por ejemplo, sexo con familiares cercanos, Levítico 18:6. Ninguno de vosotros se acercará a un pariente o parienta cercano suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Y ahí viene una lista que empieza a entrar en asuntos específicos, que se las voy a resumir. Sexo con padre, con madre, con madrastra, hermana, hermano, hijo, media hermana o hermano, tíos, tía, nuera, yerno, cuñado, nietos. Todo ese tipo de perversiones, llamado incesto, son parte de lo que es inmoralidad sexual. También el adulterio. Levítico 18:20. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces, el sexo, cuando personas están casadas, unidas en un pacto matrimonial, y hay una traición, eso se llama adulterio. Entra en esta lista de pecados. Sexo con animales, Levítico 18:23. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, etcétera. Todo ese tipo de pecado llamado bestialidad entra en esta lista de cosas que no deberían ocurrir. Sexo antes del matrimonio, Deuteronomio 22:3 al 21, muestra que no conservarse virgen hasta el matrimonio era penado con la muerte.
Hoy en nuestros días es común. En los tiempos del Antiguo Testamento eran apedreados. Si era alguien descubierto que no llegaba virgen. Al matrimonio. La violación, Deuteronomio 22, 22 al 26. Todas estas cosas y algunas otras son las que, y otras que vamos a ver hoy que en la actualidad también son un poco diferentes, entran en esta categoría de inmoralidad sexual y entran en la lista de porneia o fornicación. Pero no solamente la inmoralidad sexual, dice también y toda impureza o avaricia. Impureza es acatarsia, es suciedad, inmundicia, corrupción, depravación. Otra forma también de llamarlo impureza, inmoralidad, inmundicia, malas intenciones en el sentido moral. Y avaricia, porque lo contrasta con avaricia, porque dice inmundicia, avaricia. Es algo que se exige. La palabra plonexia en griego es una codicia o avaricia, pero no aquí en el sentido aquí no es de dinero, no es de bienes, aunque el codicioso es el que siempre quiere tener más, ¿no? Pero acá es en el sentido sexual, en el sentido de tener más y más, siempre, pero en el mal, también en el mal sentido. Es un egoísmo. Todos estos deseos todas estas dos palabras hablan de deseos depravados y egoístas. La moralidad sexual apunta a la práctica de los pecados sexuales. Y la inmundicia y la avaricia aquí apuntan a la intención de un corazón depravado, atestado de deseos inmorales y egoístas que busca su propio beneficio, su propia autogratificación. ¿Y por qué aquí son puestos como intercambiables estas dos palabras, inmundicia o avaricia? Porque la avaricia o codicia es el deseo egoísta, como decíamos, la de satisfacerse a uno mismo. Ese deseo de cumplir mis perversiones, mis deseos impuros, o conmigo mismo o aprovechándome de otra persona. William Hendrickson en su comentario de esta epístola al respecto dice, avaricia es egoísmo, es la voraz determinación en asuntos de sexo, a expensas de otros, propasarse más allá de lo que es debido. Entonces, alguno podría pensar, mis hermanos, que solo la realización del acto inmoral, de las inmoralidades sexuales, de la fornicación es pecado. Pero lo que vemos acá es que eso va más allá. También tiene que ver con los pensamientos y con los deseos, hablan estas dos palabras. Mateo 15, 19 dice el Señor Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, esos pensamientos depravados. También dice los adulterios, las fornicaciones, entre tantas otras cosas que habla el Señor Jesús. Entonces, esa inmoralidad sexual que se lleva a cabo no comienza en el acto, dice el Señor Jesús. Comienza en nuestro corazón, cuando está lejos de Dios, cuando ama estas cosas, cuando amparamos deseos depravados, pensamientos sucios, inmundos. Ahí comienza el pecado, dice el Señor Jesús. Y no en el acto mismo, mis hermanos. Podemos pensar, por ejemplo, en el ejemplo del rey David. El rey David cuando pecó con Betsabé, ¿se acuerdan? Él no se acostó con ella de una. ¿Qué fue lo primero que pasó? Él estaba viéndola, ¿no? Y pudo haber dicho, ay, no debo ver eso, ya casi bañándose allá en la terraza, uy, no, terrible. Y yo iría a estar en la guerra, ¿qué hago acá? Pero no. Él se puso a ver, se puso a admirar, se puso a hacer un plan. Y se puso a preguntar, oye, ¿quién es ella? No, es Betsabé, la mujer de Urías, el eteo, que está allá en la guerra. Ah, está sola. Ah. Y empezó a maquinar. Empezó a darle rienda suelta a sus deseos depravados. Y después la mandó a llamar. Y después sabemos dónde terminó, ¿no? En pecado, en dolor, en la muerte del no embarazo no deseado, en la muerte de Urías porque lo mandó a matar, haciendo que vaya allá al frente en la guerra, lo dejaran solo. Murió ese niño, él tuvo que ser expuesto públicamente, tuvo que venir a reprenderlo, el profeta, no, todo lo que pasó. Pero ¿dónde comenzó todo? En un deseo impuro en el corazón. Ahí comienza la inmoralidad sexual. Ninguna de estas cosas, ¿no, mis hermanos? Un corazón lleno de impureza y avaricia pronto llevará a la práctica sus malos deseos. Mateo 5:27 dice, Mateo 5:27, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Eso forma parte de la lista de porneia o de inmoralidad sexual. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, como seguimos viendo otro ejemplo, como decimos, no es solamente el acto el que implica el pecado, también el deseo, el pensamiento codicioso,
con el cual uno en su egoísmo busca complacerse uno mismo. Eso es pecado. Toda impureza de pensamiento o intenciones egoístas en lo referente al sexo, esté casado o soltero, constituye pecado, ¿no? Para que quede claro. Toda práctica de inmoralidad, como atesorar pensamientos de este tipo que vemos aquí, es aborrecible para Dios. Y los creyentes deberían estar lejos de ese tipo de pensamientos, ese tipo de cosas. Esa es la aplicación que hace el apóstol Pablo. Este tipo de prácticas, de pensamientos y deseos egoístas, dice Pablo, ni siquiera se mencionen entre vosotros. No sean mencionadas. No se escuche que esto pasa entre ustedes. A lo que Pablo se refiere, mis hermanos, es que ellos como hijos de Dios, que deben de expresar el carácter de Dios, que deben de andar en ese amor sacrificial como el que Cristo anduvo, debían estar lo más lejos posible de este tipo de prácticas, de tal manera que nunca se llegara a escuchar que en medio del pueblo santo de Dios se daban estas cosas, que ocurrían estas prácticas. Y no es raro que el apóstol Pablo pensara en esto y que fuera tan incisivo y trajera esta exhortación. Tenía bastante que ver con la sociedad en que vivían estos hermanos. No es necesariamente que estos hermanos ya tuvieran algún tipo de pecado así entre ellos, porque no hay ninguna exhortación en toda la epístola, como que vemos en Corintios, que había un pecado, ¿no? Que ahí había un hombre fornicando con su madrastra. Aquí no se menciona ningún tipo de pecado de este tipo. Es más como una exhortación preventiva. Esto no llegue a pasar en medio de usted. No llegue yo a escuchar, no llegue a alguien a saber que eso está pasando. Que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque la sociedad en que vivían estos hermanos era una sociedad depravada. Basta leer el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Del 16 hasta el final para ver todo el tipo de prácticas abominables e inmorales que era practicada en la cultura greco-romana. El incesto era una práctica de la aristocracia y de los emperadores, terminaban casados con sus hijas, sus hermanas, hasta con sus mamás. La prostitución era algo generalizado y aún era parte de la religión, las prostitutas rituales. La homosexualidad era ampliamente practicada y no era tan mal vista como lo fue más tarde. El matrimonio era de poco valor y el adulterio era algo normalizado. Este era el mundo gentil. Y de todos estos pecados eran algo normal. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que esto es importante. Aun cuando el Señor dio los mandamientos a Israel, Él tuvo en cuenta la depravación que había en el ambiente. Levíticos 18:3 comienza así, antes de la lista que leímos. No van a ser como hacen en la tierra de Egipto, en la cual vivían, ni van a ser como hacen en la tierra de Canaán, donde yo los llevo. No andarán en sus caminos. Habréis de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor Dios. Porque hermano, Egipto no era eso fue casi 1000 años antes de lo que estamos estudiando. Y en aquel tiempo las cosas no eran mejor que lo que eran en Roma en este tiempo, cuando el Señor dio estas leyes que vimos. Había depravación en Egipto, había depravación en la tierra de Canaán, y Dios dice, no van a ser como ellos. Y luego le da estas leyes de pureza. Y también era igual en los tiempos de Pablo. Efesios 4:17 dice, ya no anden así como andan también los gentiles, o sea, aquellos que no conocen a Dios, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de su ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a toda sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así era el tiempo, en el tiempo de Pablo, aquellos que no conocían a Dios. Aquellos que vivían alrededor, entre aquellos que vivían los hermanos que vivían en Éfeso y sus alrededores. Personas inmorales, endurecidas, que vivían en oscuridad y vivían en impureza sexual. Y por eso el apóstol Pablo, cuidado, que esas cosas que pasan alrededor de ustedes no termine pasando en medio de ustedes. Porque así andábamos muchos antes de que Dios nos diera vida. Efesios 2:3. También todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces las personas que eran ahora cristianas en la iglesia en Éfeso y sus alrededores venían de este ambiente, pero también de esta vida. Antes de llegar a Cristo ellos vivían de esta manera. Muchos de ellos tal vez vivían en adulterio, vivían en fornicación, vivían en homosexualidad, vivían en depravación, pero ahora habían recibido vida en Cristo. Eso era de su tiempo pasado, su vida antes de Cristo, pero ahora ni siquiera se mencione entre vosotros. ¿Por qué? Porque pertenecían a la antigua vida sin Cristo, en oscuridad. Antes, cuando ellos rechazaban a Dios, cuando no eran creyentes. Y en nuestro tiempo, mis hermanos, no es mejor, ¿verdad? Los tiempos del pueblo de Israel, que iba a entrar a la tierra prometida, ni en la sociedad que vivía el apóstol Pablo, ni en nuestros tiempos eso ha mejorado, y lo más seguro es que no va a mejorar, mis hermanos. La depravación sexual sigue vigente. Por eso también la exhortación también es vigente para nosotros. Inmoralidad, inmundicia o avaricia ni siquiera se mencione entre nosotros. No deberían formar parte de las prácticas del pueblo de Dios, ni de nuestros pensamientos. Pero la sociedad que nosotros vivimos, mis hermanos, y un corazón que aún no está plenamente renovado porque aún batallamos, aún estamos camino en esa santificación progresiva, por eso tenemos que estar cuidándonos, tenemos que estar velando, tenemos que estar conscientes que estas cosas pueden llegar hasta nosotros y nuestras familias. Por eso, mis hermanos, debemos escuchar la exhortación de hoy, que estas cosas ni aún se mencionen entre nosotros. Lastimosamente, estas cosas que no deberían suceder, en el pueblo de Dios, lo sabemos por experiencia, suceden, se dan. Por eso desde la palabra de Dios es muy importante, mis hermanos, escuchar estas exhortaciones y que las escuchemos claramente. Tal vez todos estos tipos de pecados que mencionamos antes en nuestros días han cobrado muchas formas diferentes, muchos nombres, eufemismos, para que ya no fuera como tan terrible, ¿no? Ya no es impureza sexual, ya no es depravación, ¿no? Ahora tenemos unión libre, amor libre. La unión libre no es amor, es fornicación, ¿no? Cualquier unión sexual fuera del matrimonio, que vamos a vivir juntos y ahí probamos, eso no es de Dios. Pero se ha vuelto muy común hoy en día en las iglesias encontrar, y están ahí gente participando, viviendo, y cuando uno se acerca les pregunta, no, nosotros no estamos casados. Y no, vivimos así hace 10, 20, 15, escuchado casos de 40, 50 años en unión libre. No agrada a Dios, es fornicación. Por más años que viva así, eso no lo va a legalizar. No lo va a hacer aceptable por Dios. Es fornicación. Gracias a Dios, nosotros hemos tenido la experiencia que muchos llegan de esa manera a la iglesia, y ¿qué pasa? Se terminan casando. Dios cambia sus vidas. Dios forma matrimonios y luego familias. No hay que permanecer en ese estado. Lo terrible sería que eso permanezca entre nosotros. Lo bueno es que lleguen así y se conviertan y dejen eso. Tampoco podemos llamar amor al adulterio. Es que yo ya no amo a mi esposa, ahora la amo a ella, y yo me dejo ser feliz y entonces voy a dejar a mi esposa o a mi esposo y me voy con otra persona. Eso no es amor, es adulterio, es la perversión del matrimonio. Ataca el diseño de Dios y destruye las familias. La homosexualidad no es amor entre dos personas del mismo sexo, mis hermanos, es perversión. Y en muchas iglesias, en muchos lugares, o supuestas iglesias, en muchos lugares, eso se quiere permitir. No, ahora el catolicismo quiere bendecir. Pero es una falsa iglesia, gracias a Dios. Eso se puede dar entre las sectas, entre las iglesias que han abandonado, o supuestas iglesias que han abandonado la palabra de Dios por la teología liberal y que ya no creen que Dios nos ha hablado y que esto es palabra inspirada de Dios. Pero entre nosotros esas cosas no deben darse. O sea, no deben practicarse. Si alguien con eso debe ser evangelizado, debe ser recibido en amor, pero no se puede aplaudir, no se puede abrazar la práctica de homosexualidad porque no es amor. Es contrario al amor. La pornografía no es sana, no es entretenimiento, no es inocente, es destructiva, es egoísta y se alimenta de los pensamientos impuros y los alimenta más, llevando a muchos a practicar cosas peores
y depravaciones inconcebibles. El sexo antes del matrimonio no es una prueba de amor, como dicen algunos, mis hermanos. Es traición, traición del plan de Dios, que es el pacto matrimonial. La mirada lasciva, malintencionada, no es admiración de la creación de Dios. Es fornicación mental, contaminación de la mente que ensucia el corazón. Y es triste que estas cosas y muchas más pasen en medio del pueblo de Dios. Por eso esas exhortaciones son necesarias, mis hermanos. Para que se ocurra nos arrepintamos. Para que si las practicamos las abandonemos. Y enderecemos nuestro camino. No es así como debemos andar. Pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a santos. Como corresponde, y luego viene el adjetivo a santos. No a los santos, a santos. Esta definición corresponde. Viene la palabra prepo. Ser conveniente, ser adecuado, apropiado. Entonces la inmoralidad sexual o los pensamientos lascivos son inapropiados a santos. Santos es un adjetivo que describe a la iglesia, a los que hemos recibido la vida del Hijo de Dios. Se refiere a gente apartada, separada. ¿Se acuerdan cómo vimos en Efesios 1, versículo 3? Que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, habiéndonos escogido, ahí nos apartó, en Él. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Eso somos ahora nosotros, apartados. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, hemos de vivir apartados de la vieja manera de vivir, en la que vive el mundo y en la que vivíamos antes de Cristo, si vivíamos de esta manera. Porque fuimos separados de esa vieja manera por Cristo cuando nos dio vida, fuimos separados de la corriente del mundo, fuimos sacados del reino del diablo y puestos en el reino de Cristo para ser ahora de Dios. Y nos puso un sello, el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, espíritu de santidad, un espíritu diferente al que tiene el mundo. Y por eso tenemos que vivir una vida diferente que corresponde a santos, a apartados. Por lo tanto, ya no es conveniente, no es apropiado que vamos en inmundicia de vida y de corazón. Lo apropiado a los santos es la pureza. Lo apropiado a santos es la decencia, es el decoro, es el vivir expresando el carácter de Dios y andando en amor como Cristo anduvo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros ahora. La santidad es contraria a la inmoralidad. Tesalonicenses, que ya lo hemos estudiado, primera Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Si usted nunca ha tenido la voluntad de Dios, téngalo ahora claro. Esta es la voluntad de Dios, nuestra o vuestra santificación. O sea, que crezcamos en ese apartamiento, en ese ser diferentes al mundo, en ese expresar el carácter de Dios, en ese andar en amor. Es decir, que os abstengáis, que os apartéis de inmoralidad sexual. Como dice ahí Reina Valera, de fornicación, que es lo mismo, de inmoralidad sexual. ¿Qué es santificación aquí en este texto? Apartarse de inmoralidad sexual. Y luego unos consejos prácticos, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, que veamos que eso puede ser o tu propia esposa o tu propio cuerpo. Cada uno tiene que aprender a controlar su cuerpo, a usarlo de la manera correcta. ¿Cómo? En santificación, de una manera apartada, diferente al mundo, en su depravación, en su inmoralidad, y en honor. No en pasión de concupiscencia, o sea, en malos deseos, como veíamos ahora, de impureza, de avaricia, como los gentiles, como aquellos que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. O sea, que en medio del pueblo de Dios estas cosas no deberían pasar. Que un hermano o una hermana se aproveche de otra persona, que a través de insinuaciones, que a través de obscenidades, que a través de palabras persuasivas,
de toque, de lo que sea inmoral, impuro, termine engañando, defraudando, acostándose cuando eso no debería pasar entre nosotros, o adulterando entre hermanos, fornicando entre hermanos. Esas cosas son defraudar. No deberían pasar en medio del pueblo de Dios. Porque Dios no nos llamó a impureza, sino a santificación. También nuestros pensamientos, hermanos. Esto aquí habla de los actos, ¿no? Pero también los pensamientos tienen que corresponder a santos, ser propio de santos. Filipenses 4:8 habla de otro asunto, pero podemos aplicar lo mismo en este asunto. Por lo demás, hermanos, en esto es lo que hay que pensar, esto es lo que hay que meditar. Esto deben ser nuestros pensamientos, en vez de ser pensamientos impuros, sucios, avarientos. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud, lo que no es virtud, no. O algo que merece elogio, en esto pensad, o en esto meditad. Este es el filtro para nuestros pensamientos, para que las impurezas no llenen nuestro corazón. Para que no deseemos lo malo, para que no codiciemos lo sucio, mis hermanos. Colosenses 3:5, que es una carta gemela a la que estamos estudiando. Por tanto, considerad vuestros miembros, ¿no?, vuestro cuerpo terrenal, como muertos a la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y lo que viene hablando es que ahora tenemos vida en Cristo, y como tenemos vida en Cristo ahora, por ello yo no puedo confiar que mi cuerpo pueda seguir siendo usado para la inmoralidad, para prácticas que atentan contra la pureza sexual. O mi mente ya no puede seguir siendo usada para esos tipos de pensamientos, ya no debe prestarse para eso. Ni mi corazón para albergar esos deseos. Ya no más. ¿Por qué? Porque ahora tengo vida en Cristo. Pues tenemos que guardarnos, mis hermanos, de la impureza sexual. Y luego dice el versículo 4, continuando. No se me vaya a dormir, ¿verdad? No están ahí. Ni obscenidades, ¿no? Si hace calor. Ni obscenidades, ni necedades o groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Entonces, después de tratar las prácticas y deseos inmorales, él ahora va a entrar a tratar otros asuntos que son más sutiles, porque la práctica inmoral y los deseos sexuales son algo muy claro. Pero hay otras cosas que hay como esos pecados, como hablamos a veces, respetables, pero que no tienen nada de irrespetables y son completamente pecado. Vamos a tratar estos asuntos acerca de las maneras como nos tratamos unos entre otros y cómo hablamos acerca de nuestras prácticas que denigran el verdadero amor. Hay pecados que no deben ocurrir en medio del pueblo de Dios. No son apropiadas esas prácticas a los santos, pero también hay conversaciones que no son propias de santos y que también implican pecado. Como dice un dicho que citó el apóstol Pablo en 1 Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si eso era cierto y el asunto ahí era una herejía acerca de que Jesús no había resucitado, si es cierto que hablar de cosas que no deberíamos hablar puede llevarnos a una herejía cristológica, también es cierto que hablar cosas que no deberíamos hablar nos puede llevar a pecados que no deberíamos cometer, mis hermanos. Cosas que deberían formar parte y que tampoco, porque ese verbo aquí sigue en continuos, también abarca esto, ni se mencione entre ustedes estas cosas. Entonces vamos a comenzar por la primera, que fue una práctica. Obscenidades, pero también es conversacional. Obscenidades, conducta obscena. Término airchrotes, bajeza. De obscenidades, palabras corrompidas, de todo aquello que es contrario a la pureza. Hablando de manera general, esto significa todo aquello que es vergonzoso. Son entonces actitudes, comportamientos o palabras o conversaciones sucias, contrarias a la pureza, que denigran la sexualidad y el diseño de Dios para ella. William Hendricks en su comentario dice al respecto de esta palabra: obscenidad o desvergüenza abarca más que el lenguaje vergonzoso, incluye todo pensamiento, imaginación, deseo, palabra o hecho
de lo cual un creyente sensible a las demandas de la ley santa de Dios y que tiene convicción de vivir constantemente en su presencia, se avergonzaría. Pero son actitudes o tipo de conversaciones y palabras sucias que nos daría vergüenza usarlas en presencia del Señor. Pero olvidamos que el Señor siempre está presente. Siempre está presente. Pueden ser, por ejemplo, propuestas, insinuaciones indecentes, ¿no? Miradas que hacemos cómplices que no deberíamos hacer, ¿no? Ustedes me entienden, coquetería sensual para despertar en otra persona que no es nuestro esposo, no es nuestra esposa, lo que no debería despertar. Manoseos, ¿no? Cuando la mano se nos va del lugar, ¿no? Cuando hacemos todo tipo de cosas que no deberíamos hacer, que no son parte de la práctica sexual sana, que están fuera del matrimonio, esas son obscenidades, ¿no? Cuando insinuamos cosas a otra persona y que no deberíamos insinuarle en asuntos sexuales, eso es obscenidad. Comportamientos, eso también abarca palabras, usar palabras que no deberíamos usar en doble sentido, chistes groseros. No es algo que debería causarle gracia a un creyente. No son cosas que entre cristianos se deberían usar y hablar. No puede pensar, por ejemplo, aquí todos los hombres tal vez puedan decirme si así es. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba mucho estar con los compañeros. Uno iba y ya en el colegio de secundaria lo que uno iba a hablar y iban hablando puras obscenidades, hablando de pornografía, lo último que habían hecho, lo que habían hecho y deshecho con la compañera. No, todo ese tipo de pláticas que hablan los hombres del mundo, que no tienen en su corazón a Dios. Y hoy en día hasta mujeres, porque a veces cuando Pablo David íbamos en Transmilenio escuchábamos unas conversaciones entre señoras obscenas, sucias, depravadas, entre señoras, ¿no? De 40 para arriba. No digo que señoras de 40 para arriba, no, señora es una mujer casada, sino que mujeres ya se supone que eran maduras. Y uno escuchaba ese tipo de conversaciones morbosas que quieren despertar lo que no deberían despertar en otras personas. También luego, junto con eso, sí que hay la palabra necedades. Son palabras tontas o necias. En este contexto se refiere a hablar cosas sin propósito o repitiendo las necedades que el mundo necio que no conoce a Dios habla, porque los salmos dicen que el necio es aquel que dice en su corazón, Dios no existe. Y por eso habla y vive de determinada manera. Bueno, la gente que es necia habla de una manera sucia, vulgar. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. Y un cristiano no debe usar el mismo tipo de palabras o usar el mismo tipo de conversaciones necias, sucias y depravadas que el mundo que no conoce a Dios anda. También está la palabra truanerías o groserías. Conversación grosera o vulgar, bufonadas. Es la palabra describe en el griego aquel que es versátil para en una conversación cambiar de un tema rápidamente a otro. Aquí se refiere a aquel que a toda situación, a todo asunto, a toda conversación le encuentra el doble sentido. No escucha algo y ya está pensando suciamente. Hermano, es tan triste, yo he conocido en mi vida cristianos que uno está hablando con ellos y ellos por querer congraciarse con el mundo, con la familia, con lo que sea, y empiezan a uno a hablarle con chistes, hermano, mire, voy a contar un chiste. Y piensan que uno tiene que reírse. Fue un tipo de morbosidades. Es triste encontrar cristianos que no piensan que eso tiene nada de malo. Hermano, no sea exagerado. Hermano, usted es mojigato, usted es muy puritano. Eso no tiene nada de malo, nada de sucio. No, sí, eso es sucio. Eso es impropio, inadecuado. Eso no, como dice el apóstol Pablo, ese tipo de conversaciones necias, obscenas, de doble sentido, sucias, ese tipo de chistes no deberían oírse entre santos. No deberían formar parte de nuestras conversaciones, ni entre nosotros ni con la gente del mundo. Si alguien viene con eso, no deberíamos reírnos ni recibírselo. Deberíamos decirle, eso es vulgar, eso es obsceno, eso está mal. Así se ofenda. Porque lo que está hablando él es ofensivo al diseño de Dios. Porque todo ese tipo de cosas pueden ser ofensivas al matrimonio. Hermano, entre nosotros no debería ocurrir esto. Que me acaba de venir a la mente y lo pensaba cuando pensaba en esta predicación. Pasa mucho cuando hay unos jóvenes entre nosotros que se van a casar y algunos ya comienzan, ¿no? Ya viene el día del matrimonio y comienzan ahí con los comentarios en doble sentido porque ya viene la noche de bodas y esto. Y ya comienzan con cosas, diciendo cosas que no deberían decir. Cosas que no deberían formar parte de nuestra cultura
y del pueblo de Dios. A ese tipo de cosas estamos hablando, hermano. A ese tipo de cosas nos estamos refiriendo. Y después viene la noche de bodas y ahí comienza la familia, está cristiana, porque a mí me ha pasado. La familia está cristiana, comienza a bromear con eso. Pero de una manera no como respetando al Señor de Dios, sino burda, fea. O como te dicen incluso, te vas a poner la soga, vas al matrimonio. Todo ese tipo de cosas, hermano, son cosas impropias. Porque es una mente que ha deformado lo que es el sexo santo que Dios ha creado, ha deformado la idea santa del matrimonio, ha deformado aquello que Dios hizo bello y correcto en su tiempo. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Porque, mis hermanos, uno habla de lo que está lleno su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Alguien todo el tiempo está hablando de necedades, obscenidades. Este tipo de chistes de doble sentido, ¿qué tiene en su corazón? Tiene eso que hablamos antes, impureza, avaricia. Este tipo de prácticas y conversaciones no deben formar parte del pueblo de Dios. Ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Este tipo de conversaciones sucias, vacías y de doble sentido no son apropiadas a santos. La palabra apropiadas, ekeneico, elevarse, adelantarse, avanzar, conducir, se refiere a todo aquello que es correcto o conveniente. O sea que este tipo de conversaciones necias, obscenas, sucias, no son correctas. No forman parte de un correcto andar y vivir cristiano. Pues no vamos a involucrarnos en ella. Efesios 4:29 ya lo habíamos visto. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. ¿Se acuerdan que esa palabra mala es palabra corrupta? Palabra sucia. Sino solo que sea para buena edificación. Eso es lo que deberíamos hablar. Eso es lo que deberíamos salir de nuestro corazón. Por eso termina diciendo algo que involucra las 6 palabras que acabamos de estudiar, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza, avaricia, obscenidades, ¿no? Truanerías, necedades. Todo esto lo contrasta con algo. Si no, o sea, todo eso no. Sino más bien acciones de gracias. En el pueblo de Dios esas cosas no deben estar ni cerca al punto ni siquiera escucharse que pasa o se hablan entre nosotros de esa manera. Lo que sí debería ocurrir o sí debería escucharse, mencionarse, estar cerca del pueblo de Dios, estar en su corazón, dice, son las acciones de gracias. Acción de gracias, gratitud, es lo que vamos a hablar entre nosotros. ¿Por qué debe ser lo que hay entre nosotros? Por todo lo que viene el apóstol Pablo hay muchas razones para agradecer. Bendecidos en Cristo, escogidos en Él, filiados en su Hijo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos hizo herederos, nos puso para la alabanza de su gloria, nos puso para exhibir la multiforme sabiduría de Dios. Nos sacó de esa vana manera de vivir, de esa suciedad, de ese pasado en fornicación. Dios nos rescató. Por eso lo que debería haber entre los creyentes ahora, en vez de inmundicia, es acción de gracias, porque fuimos rescatados de eso. Fuimos limpiados de eso. Fuimos perdonados de aquello. Entre lo que debería medio pueblo de Dios es regocijo, porque ahora nos ha hecho un pueblo santo, un pueblo puro. Un pueblo que ahora puede andar en amor como Cristo anduvo y puede expresar el carácter de Dios. Todo eso debería llevarnos a acciones de gracias. Un corazón agradecido con lo que hemos recibido de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, el cristiano también puede expresar gracia por su acción de gracia a Dios por su sexualidad. Porque como venimos diciendo, la sexualidad, el sexo no es pecado. No es sucio, no es impuro, a menos que lo saquemos fuera de los términos del diseño de la ley de Dios, fuera del matrimonio. Y aún dentro del matrimonio podemos hacer cosas sucias y depravadas. Pero también es conforme a la ley de Dios, al diseño de Dios, y no de cualquier manera. Pero nosotros sí podemos dar gracias por el sexo. Podemos dar gracias porque Dios lo hizo puro, porque como dice la Biblia, Dios lo hizo bueno en su tiempo. Dios lo hizo para que podamos expresarnos amor en nuestro matrimonio, podamos expresar el regocijo, el placer que es bueno ante los ojos de Dios, para que podamos tener familias, podamos reproducirnos, tener hijos. Podemos agradecer a Dios por eso, mis hermanos, por la belleza,
con que Dios lo hizo, por cómo Dios lo diseñó. Podemos dar gracias porque somos hombres, porque somos mujeres, porque son mujeres. Podemos dar gracias a Dios, mis hermanos. Eso, con respecto a la sexualidad, en todo caso es lo que debería estar en medio del pueblo de Dios. Acción de gracias a Dios. Acción de gracias por todo lo bueno que nos trae a través de esto que Él diseñó y que es un don que viene de gratitud a Dios. Acción de gracias. Porque podemos disfrutar del sexo como Dios lo diseñó y porque nos salvó de esa vieja manera inmoral en que vivíamos y en que pensábamos y en que ya no debemos andar. Pero ahora el apóstol, después de mostrar lo que es esta exhortación, va a entrar a unas advertencias que también es muy importante que las tengamos en cuenta, el versículo 5 y el versículo 6. Vamos al 5 primero. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces el apóstol va a pasar de la exhortación, el que tiene que estar lejos de esas prácticas, a advertir sobre la consecuencia y gravedad de que eso no esté lejos de nosotros, que lo practiquemos. Y él comienza diciendo, porque con certeza sabéis esto. Acá el apóstol Pablo fue una frase bien difícil de traducir, pero porque fue dos palabras, entendiendo y conociendo. Entendiendo como algo que ya uno lo sabe por un conocimiento, porque lo estudió. Seguramente se refiere que el apóstol Pablo, pues cuando estuvo con ellos 3 años, enseñando todo el consejo de Dios, enseñó todo lo que venimos viendo, ¿no? Esto es pecado, esto es inmoralidad sexual, estos son malos pensamientos, eso es la teoría. Pero también dice conociendo. Esa palabra se refiere ahí a algo vivencial, algo experimentado. La gente en Éfeso, la iglesia, también venía no solamente de un conocimiento porque estuvieron con Pablo, venían a haber practicado estas cosas. Ellos lo conocían por haberlo estudiado con Pablo, por la palabra de Dios, y lo conocían porque lo experimentaron, por lo que lo vivieron. Y entonces traduce la frase así: ustedes conocen ciertamente esto muy bien. Literalmente ustedes conocen conociendo. Y ellos, como decíamos, vivían estas cosas, lo habían experimentado, muchos habían pecado en esto, Efesios 2:3 que ya leímos antes, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Así vivíamos nosotros, así vivían ellos. Ellos habían experimentado estas cosas antes de conocer al Señor, que les diera vida. Muchos de ellos también habían estado inmersos en inmoralidad, deseos impuros, charlas obscenas y sucias. Y por esto tenían un conocimiento de lo terrible que era todo esto, mis hermanos. Porque con certeza sabéis esto. Todo lo que ellos sabían por estudio de la palabra de Dios y porque lo habían vivido muchos de ellos. Que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. La primera palabra que me llama la atención, bueno, es que ahí dice ninguno o nadie, según la traducción. La verdadera palabra ahí es todo. Es como comienza realmente. Todo avaro, todo impuro, ¿no? Todo inmoral, todo. Es decir, todo el que se entrega a este tipo de pecado sexual. ¿Qué fue un impuro? Todo aquel que vive constantemente en pensamientos y conductas inmorales, es el que lo practica. Una cosa es la fornicación, ese es el concepto fornicario, es el que practica la fornicación. Entonces aquí es el pornos, diría en griego. Ese es el inmoral, el que vive en relaciones sexuales ilícitas, practicándolas o en su corazón o en sus palabras, como ya vimos. Luego viene el impuro, todo el que vive constantemente en pensamientos y conductas inmorales, o sea, obscenas. Ese es el impuro, que también lo contrasta con, como vimos antes, con el avaro. Todo el que vive para satisfacer sus propios deseos de manera egoísta. Y que también nos dice aquí que el avaro, aquí agrega algo que también leímos hace un momento en Colosenses 3:5, que el avaro que es idólatra. Justamente es idólatra porque ha hecho de sí mismo y de su placer un ídolo, un Dios al cual adora y al cual busca complacer a toda costa. Así tenga que pecar, así tenga que acobijar esos pensamientos sucios, impuros,
¿Por qué? Porque es un ídolo que quiere complacer. Es alguien que ama tanto el sexo de una manera desmedida. Lo ha sacado del lugar puro y santo que Dios le dio y lo ha convertido y lo ha puesto sobre un pedestal para convertirlo en un ídolo. Ese es el avaro en cuanto a la sexualidad. Que esa es la avaricia también en cuanto que el Señor advierte ya en Mateo 5, ¿no? Hablando de la avaricia, que uno no puede servir a dos señores, a Dios y al dinero en ese caso. Pero acá yo tampoco puedo servir a Dios y al sexo. No, es porque el sexo no puede ser mi Dios. Yo no puedo vivir para mis deseos, para complacerme a mí mismo, para complacer la lujuria, la lascivia. Y en nuestros días, hermanos, si uno ve el mundo ha hecho del sexo un dios, un ídolo. Las personas quieren verse sexy, vestirse sexy, por no decir sensuales, que sería la verdadera palabra, porque sexy no hay en la Biblia, hay sensuales. Que llamamos hoy en día, ay, qué sexy se ve el niño con esa ropa. Eso es sexualizar los niños. No toda la publicidad se ha vuelto sensual, los comerciales se han vuelto sensuales. Uno, como dice Paul Washer, no puede ir a un centro comercial porque hasta como ponen los maniquí, todo se ha vuelto sensual. Todo es para llamar la atención, todo es para despertar en las personas lo que no debería despertar. Es terrible en nuestros días. Pero esto es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Estos tres, todo inmoral, todo que practica la inmoralidad, todo impuro que practica la impureza, todo avaro que practica la idolatría, en este caso el sexo. Nos habla de una vida de práctica constante, una vida licenciosa de quienes viven esto ya como un vicio constante en el pecado sexual. Porque un cristiano, mis hermanos, puede pecar, puede caer en estas cosas, lo sabemos. Sabemos por experiencia, lo sabemos porque tratamos esos asuntos, lo sabemos, esas cosas pueden pasar en medio del pueblo de Dios. ¿Qué no debe pasar? Porque la idea que el apóstol Pablo, mis hermanos, no es comparar esto con un cristiano. Porque él dice que esto es lo contrario a un cristiano. Un cristiano puede pecar. Un cristiano puede caer en adulterio, puede caer en fornicación, puede caer en pensamientos que puede arrojar miradas que no debería arrojar. Terminar haciendo comentarios huecos y absurdos que no debería hacer. Pero hay algo que lo diferencia. La gente del mundo, que ellos no van a heredar, como vamos a ver, la gloria de Dios. Ellos viven y así vivíamos antes de Cristo, entregados a esas prácticas. Eso es contrario, eso no corresponde a santos, estas prácticas. El mundo, y aquellos que están en el mundo sí viven en una práctica constante de inmoralidad, de inmundicia y de idolatría al sexo. Porque Pablo dice, en otro tiempo vivíamos de esta manera, dando rienda suelta a todo ese tipo de deseos y de pecados. Pero eso ya no es propio de nosotros, eso es propio del mundo. Pero ya no es de nuestro presente. Ahora conocemos y entendemos lo terrible y las terribles consecuencias que trae el pecado sexual. Destruye familias, destruye matrimonios, pervierte jóvenes y los llena de dolor, acaba ministerios y condena a los hombres. Por eso nosotros no debemos vivir en ese tipo de prácticas. Eso es propio del mundo, no es propio de nosotros. Porque con certeza saben esto, que todo inmoral, impuro, avaro, que se idolatra, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las personas sin Cristo viven en inmundicia, viven en fornicación, en deseos idólatras, y esas prácticas son propias de ellos, porque ellos permanecen muertos en sus delitos y pecados, y abrazan ese tipo de vida. El cristiano no abraza ese tipo de vida, aunque pueda caer en pecado. Por eso, aquellos que viven así y que no son parte del pueblo de Dios, y que tal vez alguno esté aquí que no es parte del pueblo de Dios, y que nos está visitando, y que dice, sí, yo vivo en eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Primero escuchar las consecuencias. Aquellos que insisten, que quieren permanecer en esa vida viciosa, ¿no? Propia de incrédulos o de falsos creyentes. Dice aquí, los tales no tienen herencia. Esa palabra herencia es muy rica. Puede ser herencia, posesión o bendición. Todo lo que venimos viendo en el primer capítulo, ¿se acuerdan? De la epístola a los Efesios. En Cristo fuimos bendecidos. Por eso que esto no está hablando de nosotros. Los que no están en Cristo no tienen bendición. Están en fornicación, impureza, idolatría. No son herederos en Cristo Jesús de su gloria, de aquello que viene en Él. No van a tener posesión de la vida eterna con que nos ha dado vida.
de las riquezas con que nos han enriquecido en Cristo. Todos aquellos que abrazan el pecado en vez de abrazar la fe en el Hijo de Dios. El único disfrute, si se puede llamar disfrute, que podrán tener este tipo de personas es la inmoralidad, inmundicia y idolatría, de la cual produce un placer temporal, efímero. Pero que en un momento, en el tormento eterno, se olvidarán de todo ese placer vano que disfrutaron en esta vida. En un momento. Toda esa idolatría se volverá una maldición. No tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estos puede referirse, como decíamos, solamente a incrédulos. Pero los cristianos también tenemos que saber que hay consecuencias. Si en nuestra vida consentimos regularmente a este tipo de pecados. Porque para el cristiano sí hay herencia. Ya Pablo estableció, ¿no? Capítulo 1, que somos herederos, que somos bendecidos, que somos enriquecidos. Eso nadie nos lo va a quitar. Nadie. Pero aún así hay disciplina de parte de Dios. Hay consecuencias para los cristianos que insisten en este tipo de pecados. Primeramente, la disciplina en la iglesia. Antes, como decía el apóstol Pablo, estas cosas ni siquiera deberían mencionarse entre vosotros. Pero cuando se mencionan, cuando ocurren, ¿qué hay que hacer? Primera de Corintios vemos que, como decíamos al principio, un joven que se acostaba con su madrastra. Y Pablo les escribe, ¿cómo no han juzgado eso? Saquen a ese perverso del medio de ustedes. Y tuvieron que excomulgarlo, sacarlo de la comunión de la iglesia. Porque el reino de Cristo en la actualidad, su manifestación es la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo eso no debe ocurrir. Y si ocurre, debe haber una disciplina. Y si hay arrepentimiento, debe haber restauración. Y también disciplina. Para el que no, pues no puede estar. Eso en medio nuestro no debe ocurrir y no se puede consentir. Pero no solamente nos habla de eso, también hay aspectos futuros. Segunda a los Corintios 5:10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, que es la de creyentes. Porque como nosotros sí vamos para el reino de Cristo, sí tenemos herencia en el reino de Cristo, también en el reino de Cristo hay un tribunal, el tribunal de Cristo, que no es para incrédulos, es para creyentes. No es para condenación. ¿Para qué es? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Lo entregaste a la inmoralidad o lo santificaste para gloria de Dios? Por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hay recompensa para los fieles, como cantábamos hace, ¿no? En tiempo de la alabanza. También hay disciplina para los infieles, para los que no se guardan de estas cosas. En el tribunal de Cristo habrá disciplina para los que cayeron en adulterio y no se arrepintieron, para los que fornicaron a escondidas y no se arrepintieron, para los que consiguieron pensamientos sucios o vivieron en pornografía y no se arrepintieron. Bueno, allá va a haber disciplina. Ahí está el tribunal de Cristo. Hay que vivir, mis hermanos, hay que cuidarnos, como dice el apóstol Pablo, de vivir de esa manera, porque hay consecuencias. Debemos cuidarnos. También porque el mundo está lleno de engaño y de mentira. Dice, no se dejen engañar, mis hermanos. Dice, nadie os engañe. Otra advertencia. Somos advertidos porque nosotros no íbamos a vivir como aquellos que no van a heredar, porque nosotros somos herederos. Pero también somos advertidos porque hay gente que engaña y que miente. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nadie les engañe con palabras vanas. La sociedad en que ellos vivían estaba corrompida, pero aparte de eso, en aquel tiempo también habían falsos creyentes, falsos maestros, principalmente los gnósticos. Los gnósticos eran una secta que mezclaban las cosas. Y entre las muchas locuras que ellos decían, estaba que uno podía hacer lo que quería con su carne, porque lo que importa es el espíritu. Y como lo que Dios va a salvar realmente es el espíritu, aquí con la carne podía uno pecar y vivir como se le diera la gana, en borracheras, en sexo ilícito. Cualquier tipo de pecado iba a ser perdonado, porque la carne iba a ser destruida un día. Esa es la falsa doctrina que enseñaban los gnósticos. Y que estaba también en aquel tiempo de Pablo enseñando. Entonces Pablo dice, nadie les engañe. Que esos falsos maestros gnósticos no les engañen
diciéndoles que no pasa nada si tú fornicas, no pasa nada si ves pornografía, no pasa nada si tienes ese tipo de pensamientos. No pasa nada. No se dejen engañar por esa falsa doctrina. No vivamos en inmoralidad. Nadie se engañe con palabras vanas, son ese tipo de falsas enseñanzas. Es decir, palabras vacías, inútiles, mentirosas. Argumentos que parecen tener lógica y sentido, ¿cómo te lo ponen? ¿No? Que no es tan malo porque mira y si esto. No, hay gente por ahí que para no casarse dice, no, yo creo que a Dios no le, mira, yo creo que a Dios no le parece nada de malo si yo me voy con la chica y nos ponemos ahí de rodillas, oramos y estamos casados y vamos y nos acostamos. Eso ya es matrimonio. Suena como, yo he escuchado es que yo les cuento porque hay jóvenes que nos han dicho ese tipo de cosas. Ancianos, no, yo he escuchado que tienen ese tipo de lógica. No les engañan. Eso no es matrimonio. Hay gente que dice, no, si ya se acostó ya están casados. Eso no es matrimonio, eso es fornicación. Pero yo les digo cosas que dicen cristianos o supuestos cristianos. No se dejen engañar por esas falsas doctrinas, por esos falsos maestros que predican la palabra de Dios y después te lo ves divorciándose y casándose 2, 3, 4, 5 veces. Estados Unidos es lo más de común. Y en Colombia también cada vez se hace más común. A Dios no le agrada eso. Eso no es eso no es la vida que Dios quiere para nosotros, mis hermanos. Entonces, en nuestros días esta advertencia no es menos importante. Nadie les engañe con palabras vanas. Jóvenes, que no te engañen tus amigos diciendo que no, pero tú tan puro, no tan puritana, tan puro. Cómo vistes, cómo hablas. No, pero tú ahí eres virgen. Dicen hoy en día a los jóvenes en los colegios. ¿Todavía? No, aquí ya toda la casa ya perdió la virginidad. Solo faltas tú. Que no te engañen. Que no te engañen, mis hermanos, tus pasiones y tu corazón. Que no te engañen otros jóvenes que parecen piadosos. Que no te engañen cuando te pidan la prueba de amor, que vimos que es perversión. Que no te engañen, jovencita. Eso no es amor, eso es pecado. Que no te engañen con esa falsa libertad del amor libre. Joven, que eso no tiene nada de libre ni es amor. Que no te engañen con esos falsos argumentos. Mujer, que no te engañe el feminismo. Que la mujer debe vivir y estar con muchos hombres, así como también los hombres hacen en el mundo. Que si ellos son cerdos, también hay que ser cerdas, dicen las feministas. Que no te engañe el feminismo. Eso no es libertad. Eso no es amor. Hombre, que no te engañe el mundo, que tener muchas mujeres es viril. Que la fidelidad es para tontos. Yo me acuerdo que estaba en el ejército en Israel y era terrible ver hombres casados que estaban seduciendo a soldadas ahí, ¿no? Y yo hablaba con ellos, les quería predicar el evangelio, yo estaba recién convertido. Y les predicaba el evangelio, se burlaban, no, eso es la fidelidad. Eso no es para los hombres, tú vas a ver. No, que no te engañen. Que no se engañen diciendo que la virginidad no es posible en este siglo. No, yo me casé virgen a los 29 años. Nunca besé a una mujer que no es mi esposa. Eso sí es posible, pero el mundo dice que no se puede, que es imposible. Es mentira. No les creamos. Que nadie nos engañe, mis hermanos. Padres que no engañen a nuestros hijos. Cuidado, hermano, no le ponga televisión en su habitación. De verdad. No es un mandamiento de Dios, es un consejo. Y menos si usted no tiene el control remoto y lo tiene bien escondido y solamente usted lo controla. Porque muchos hijos, muchos se han perdido ahí. Muchos vimos las primeras cosas que no debimos haber visto ahí. Porque no dejan los papás entretenidos, no pasa nada. Que no te engañe, eso fue una cloaca donde el mundo y los falsos profetas del mundo nos quieren meter mentiras. Hoy en día uno puede encontrar en YouTube, búsquelo, mejor no lo busque, pero puede encontrarlo en YouTube, donde dice cosas que no nos dimos cuenta que pasaban en las caricaturas cuando éramos niños. Y empezamos a ver todas las cosas que habían doble sentido en Tony Jerry, en lo más sano que te podía parecer cuando eras niño. Y ahí había cosas de doble sentido, metiéndose en nuestro cerebro sin que nos diéramos cuenta. Y como éramos inocentes no veíamos nada malo, ¿no? Hermano, hoy en día los canales de lo que llaman matachitos, dibujitos animados, lo que sea, en el mundo están llenos de ideología de género, llenos de perversión, llenos de dos mamás, que dos papás, que el homosexual, que el amigo gay, lleno de eso.
que no te engañen, que no engañen a nuestros hijos en nuestro propio hogar. No le dé un celular con internet a sus hijos, porque también ahí van a encontrar la pornografía y usted ni se va a dar cuenta cuando eso pase. No cuide las amistades de tus hijos, porque como dijimos, las conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando estaba en el colegio, escuché tanta porquería, mis hermanos. Me acuerdo que me llevaban compañeros con esos celulares que ni siquiera de smartphone, como esos ahí, la flechita. Y ahí le mostraban a uno fotos pornográficas. Ahí. Cuidado. Y porque después tú vas a estar sorprendido. Mi niño hace eso, mi niña piensa esas cosas. Sí, se le perdió y usted ni se dio cuenta. En su propio hogar, su propia casa. Que nadie te engañe. Cuidado con lo que vemos en el entretenimiento sensual de nuestros días. Hermano, yo aunque pudiera no pagaría Netflix. Si usted tiene Netflix, no estoy diciendo que es pecado. Yo aunque pudiera no pagaría Netflix. Porque uno ve lo que hay allá, mis hermanos, cantidad de producto pornográfico en las series. Y los que lo tienen tal vez sepan que le estoy diciendo la verdad. Cantidad de películas que no están a disposición nuestra ni de nuestros hijos. Cantidad de porquería, mis hermanos, en nuestros días. En películas que no iríamos ver, películas que saltan el adulterio, que saltan la fornicación, que saltan el sexo antes del matrimonio, no son cosas que querían entretenernos, ni causarnos gracia, ni ser chistosas, ni ser una comedia. Ni que nosotros ni nuestros hijos deberían ver, ni deberíamos consentir. Yo que les conté el testimonio de una amiga que estaba en el cine, como en la película el protagonista se divorció para casarse con otra, ella se salió de la presentación. Dijo, eso no deberíamos verlo nosotros. Así iremos ver todos nosotros. Esas cosas deberían escandalizarnos, deberían causarnos repudio, porque atacan el matrimonio, atacan el diseño de Dios y a nosotros nos gusta mirar esas cosas. Las hermanas mayores, hermanas, ese tipo de novelas. El protagonista se casó con la equivocada y se divorcia para casarse con la correcta. Adulterio. Pero yo estoy ahí para ver cada capítulo. No son cosas que queríamos ver, que no te engañen. Vuelven eso normal en nuestra vida y después vemos la sociedad. Nuestra sociedad ya pasa esas novelas. Todo el mundo está así, divorciándose, casando por aquí y por allá, casando. Yo no fue con la otra, con la moza, con la amante. La novela se volvió el mundo fue educado ahí y nosotros a veces consentimos con eso. El mundo nos engaña, es normal. Hermanos, que no nos engañen con la educación y a nosotros, a nuestros hijos. Usted, hermano, yo no mandaría a mi hijo a un colegio público aunque me pagaran para hacerlo. Porque lo que me cuentan los hermanos más jóvenes que tuvieron la experiencia aquí en Colombia de ir, en mis tiempos no pasaba eso, pero ¿no? Que ahí te enseñan cómo poner un condón, que ahí te enseñan cómo protegerte para que puedas fornicar desde bien joven, que ahí te enseñan no cómo cortarte las ETS, o sea, para que forniques sin consecuencias. Ahí enseñan ideología de género, que ser hombre o mujer todo es lo mismo, que hay muchos géneros, tú puedes hacer lo que quieras, ¿sí, niño? Que no nos engañen hasta por la educación. Que no se engañen los humanistas, de que eso no tiene nada de malo, que somos seres sexuales evolucionados y que los animales lo hacen y nosotros también somos animales. En la universidad enseñan eso y muchos se creen ese cuento. Somos animales evolucionados, pues hay que repartir condones, hay que poner. Todas las chicas de Suacha, salió en las noticias, les pusieron parches para que no queden embarazadas. Chicas de 10 años en adelante. ¿Qué está pensando toda la sociedad? Que los 10 años en adelante ya van a tener relaciones, que es lo normal. Son animales, no pueden controlarse, les llegó el celo. Hay que cuidarlas para que no queden embarazadas. Nosotros no somos animales. Nosotros podemos controlar nuestra mente, nuestro corazón, y más en Cristo. Que no nos engañen. Que no nos engañen nuestro corazón y que el sexo también tiene un ídolo en nuestras vidas. ¿Por qué, mis hermanos? La ira de Dios viene, dice aquí el versículo 6. El orden correcto, si lo traducimos literal, sería: nadie se engañe con palabras vanas, pues la ira de Dios viene. La ira de Dios viene por causa de estas cosas. Cuando uno lee Romanos 1, versículo 16, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela. Bueno, 18 más bien. Porque la ira de Dios se revela
desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios se está revelando. Uno puede pensar, no, eso cuando venga el juicio final. La ira de Dios se revela ya desde ahora, mis hermanos. Desde ya. La ira de Dios viene por causa de este tipo de pecados. Y uno lo ve en el presente. Enfermedades de transmisión sexual. ¿No? Uno ve cómo el SIDA y todo ese tipo de enfermedades, ¿cuándo fue que explotó por todo el mundo? Cuando pasó la famosa revolución sexual. El amor libre de los hippies, que todos con todos y contra todos. Y que empezó a defenderse la homosexualidad. Y ahí que pasó, ¡pum! El SIDA por todos lados. Y las otras enfermedades por todos lados. Hermanos, la ira de Dios se manifiesta por causa del pecado. Dolor, muerte, destrucción, ya se experimentan hoy en día. La ira de Dios ya se manifiesta y eso no es nada. Eso es apenas el amor de Dios. La ira de Dios para llevarnos a arrepentimiento, para recibir el amor de Dios. Pero en el futuro no va a ser una enfermedad de transmisión sexual, no va a ser un matrimonio roto, una vida de vergüenza, va a ser el juicio, la condenación eterna de Dios. La ira de Dios viene y aquellos que van a vivir por la eternidad en el infierno, que van a experimentar la ira de Dios, en parte es por este tipo de cosas. Apocalipsis 21:8. Pero todos, voy a leer solamente las que tienen que ver con este tema. Todos los inmorales e idólatras tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por causa de estas cosas viene el juicio de Dios. ¿Cómo yo voy a practicar, voy a consentir en mi vida, en mi mente, en mi familia, aquello por lo cual el Hijo de Dios tuvo que llevar la ira de Dios en mi lugar para que yo no tenga que llevarla, y por la cual el mundo va a recibir la ira de Dios? Algo horrible, eterna separación de Dios en condenación, en sufrimiento. ¿Cómo yo voy a consentir aquello que lleva a los hombres al infierno en mi vida y aquello que llevó a mi Señor a la cruz? ¿Cómo, mis hermanos? La ira de Dios viene a causa de estas cosas, pero sobre los que no creen, no sobre nosotros. Sobre los que rechazan a Dios y viven en inmoralidad e inmundicia. Sobre los hijos de desobediencia. Por favor, nadie les engañe. Los que están llamados a la gloria eterna, los que somos herederos, los hijos de Dios, no podemos vivir de la misma manera que los hijos de desobediencia. Esa palabra hijo de desobediencia es incrédulos o rebeldes. Y nosotros no podemos vivir ni en rebeldía, ni en ese tipo de cosas contra Dios, mis hermanos, ni en ese tipo de pecados, de incredulidad. Eso es propio de incrédulos. La ira de Dios, el no ser herederos de Dios, es propio de aquellos que viven en la inmundicia sin Dios. No es para nosotros. Para nosotros hay cosas mejores, hermanos. Te voy a ir concluyendo. Hermanos, estamos llamados a ser diferentes e imitar a Dios y manifestar su carácter y andar en amor. Uno se pregunta, bueno, hermano, si yo lucho con la inmoralidad sexual, si yo he caído en este tipo de pecados, si soy propenso a estas cosas. Hoy leía algo mi hermano Andrés en la cena, que dije, está bueno para ir terminando. Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues tan grande sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino de uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Escuche esto. Por tanto, acerquémonos, aún los que hemos pecado, los que hemos caído en este tipo de cosas, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda o el oportuno socorro. Entonces, hermanos, hay un trono de gracia. ¿Qué es gracia? Aquello que no merecemos. El cristiano es como, hoy leía a mi esposa en Efesios 2, es salvo por gracia, no por obras. Y por gracia el cristiano se mantiene. Por gracia el cristiano se levanta cuando ha pecado. Hermanos, hay un versículo, hay una historia ya en el Antiguo Testamento que a veces no la hemos entendido. La vida de José, ¿se acuerdan? Todo el mundo se acuerda cuando José huyó
de la esposa de Potifar. No, porque Pablo dijo a Timoteo, hay que huir de las pasiones juveniles. Entonces siempre nos acordamos, como huyó José. Pero tú y yo no podemos huir como José huyó, sin la gracia de Dios. ¿Sabe lo que más se repite en la historia de José? En esos capítulos y esos versículos. Y Dios estaba con él. Y Dios le dio gracia a los ojos de tal. Y prosperó José porque Dios estaba con él. ¿Sabe por qué José pudo vencer la tentación sexual? No porque era José. Esa historia está mal contada. No tiene nada que ver con José. Tiene que ver porque Dios estaba con él. Y Dios está con nosotros. Porque somos sus hijos. Porque somos su pueblo. Y si Dios está con nosotros y está con José antes de que Cristo viniera y diera su vida y morar en él, y José pudo vencer porque Dios estaba con él, ¿cuánto más tú y yo, que el Hijo de Dios derramó su preciosa sangre? ¿Cuánto más tú y yo, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? Podemos vencer el pecado, podemos vencer esos sucios pensamientos. Nuestro corazón puede ser transformado porque Dios está con nosotros, mis hermanos. Entonces, si luchamos con eso, tenemos que hacer lo que leímos antes, ir al trono de la gracia. Necesitamos gracia, necesitamos perdón, necesitamos el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas para andar en amor, para expresar el carácter de Cristo y para vencer la impureza sexual. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo, nuestro Señor. Porque, oh Señor, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de tanta tentación? Todo este pecado que nos asedia, Señor. Gracias damos por Jesucristo. Gracias damos por Él, porque ahora en Él, en la vida de Él, podemos vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que es la santificación. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes, pero nos muestras que tú nos has hecho diferente al mundo, Señor. Que ya no tenemos por qué andar así, Señor, porque tú nos has dado vida en Cristo. Padre, si hemos pecado te pedimos perdón. Si luchamos con esto te pedimos gracias, Señor. Tu gracia es suficiente. Tu gracia se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Tu gracia nos da poder, Señor, para vencer el pecado. Oh, Señor, gracias por la gracia que nos ha dado en Cristo Jesús, por hacernos herederos, herederos de gloria y no de ira, por librarnos de la ira venidera y porque tú nos estás limpiando y librando del pecado en el presente. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.